Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que, como siempre, vamos muy cargados de información. Vamos a comenzar hablando de Jessica. Durante muchos meses, la información referente a esta mujer, ya saben, a la que Ábalos habría enchufado en una empresa pública, era tratado con cierto eufemismo, pero Ketty Garat y Teresa Gómez por fin ponen nombre, por primera vez y en exclusiva, a la naturaleza de la relación entre esta mujer y el exministro. Enseguida nuestra compañera Ketty Garat nos va a dar más detalles de todo esto. Además, vamos a hablar también con Enrique Recio sobre la salida continua de funcionarios de cárceles del País Vasco y la indignación en la Policía Autonómica, por otro lado, de la Policía Autonómica Vasca, por el fichaje de un expolítico ligado a la banda terrorista ETA en la Academia Policial. Más cosas. Enrique Morales, nuestro compañero, nos va a contar el creciente gasto en asesores que se ha disparado absolutamente con el gobierno de Pedro Sánchez, pero también vamos a hablar con él, vamos a analizar un dato muy preocupante, la verdad que cada vez más preocupante. Sepan, la mitad de los españoles adultos depende ya de una ayuda, una pensión o un salario público. Los datos, desde luego, no dejan de crecer y lo van a hacer aún más por la situación demográfica de este país. Lo vamos a tratar con nuestro compañero Morales. Y por último, repasaremos con Fernando Cano el bajo reparto del dinero de los fondos europeos cuando apenas quedan 19 meses para gastarlos. Arrancamos ya. Arrancamos, como siempre, saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Temas muy variados, muy completos. Empezamos, pues, por donde consideres, Álvaro. Bueno, no, yo creo que efectivamente el tema más importante o quizás más llamativo, ¿no?, es esta exclusiva que una vez más han dado Ketty Garat y Teresa Gómez sobre Ábalos, que es muy relevante y que ha provocado bueno, pues mucho seguimiento en otros medios de comunicación, porque evidentemente les puede quizás el morbo de unas fotos, pues efectivamente subidas de tono de una chica, fotos que formaban parte de lo que se llama comúnmente en el argot un book. Catálogo personal. Eso es, un catálogo. Esta chica es Jessica y es una de las chicas con las que se ha relacionado el exministro Ábalos durante todos estos años. Es una de las chicas de la que nosotros hemos escrito más, y siempre lo hemos hecho con muchísimo respeto, porque realmente nosotros, que llevamos ya escribiendo de este asunto casi 4 años, bueno, pues siempre hemos intentado proteger su imagen, proteger su identidad, pero claro, ya hay un momento en que la cosa escapa del control, entre otras cosas porque está llamada a declarar ante los tribunales para declarar en los casos de investigación que se siguen contra el propio Ábalos, ¿no? Y yo lo que quería dejar claro aquí es varias cosas. Primero, que por supuesto hay que dejar claro que consumir prostitución en España no es delito, al menos de momento, y por tanto podemos tener consideraciones morales sobre aquellos que usan o no la prostitución, y sobre todo podemos tener consideraciones de tipo más ético sobre aquellos que defienden a cara descubierta que hay que prohibir la prostitución y perseguir la prostitución, y luego en sus ratos libres consumen prostitución. Evidentemente eso es un doble discurso. Esa doble moral, ¿no? Esa doble moral, pues lógicamente es reprobable y reprochable. Pero quiero que quede claro que en The Objective nos da exactamente igual la vida privada que tengan los ministros, los políticos, los empresarios, quien sea. Lo que nos parece relevante, y siempre nos pareció relevante, es cuestiones que afectan al común relacionadas con esta vida privada. Y pongo ya el caso concreto de Jessica, 4 cosas que yo creo que son fundamentales y que son las que dotan de importancia a este escándalo. 1. Esta chica era una prostituta de lujo. Ya lo podemos decir abiertamente, porque es verdad que durante estos años hemos estado con ciertos eufemismos. Nosotros hemos hablado de la amiga de Ábalos. En ningún caso lo hemos querido llamar nunca novia, como hacen otros medios de comunicación, porque sabíamos que no era su novia, ni siquiera su amante. Pero el caso es que ahora ya podemos llamarla prostituta, porque hemos demostrado que no solo a través de un catálogo de prostitución, sino a través de unos chats en donde se negociaba su contratación por parte de Koldo, bueno, pues hemos demostrado que efectivamente fue captada o elegida o seleccionada por el propio Ábalos
a raíz de haber visto en el teléfono de Koldo un catálogo de diversas prostitutas, ¿no? Las preguntas claves son, si esta chica tenía una tarifa carísima porque era una prostituta de lujo y, según han contado aquí, Ketty Teresa cobraba del orden de 6.000 euros al mes, lo que hay que preguntarse es, uno, y lo que tiene que aclararnos Ábalos es, uno, ¿de dónde sacaba el dinero para pagar la tarifa de esta chica? Porque evidentemente un ministro de España ni un diputado de España pueden pagar este tren de vida. Es decir, y menos en el caso de Ábalos, que tiene varios matrimonios a sus espaldas y varios niños de diferentes matrimonios a sus espaldas y varias casas que pagar a sus espaldas. Por tanto, que no nos cuente milongas. Con el salario de diputado y de ministro no se puede llevar ese tren de vida de pagarle a una señorita 6.000 euros al mes. Por tanto, ahí lo primero que nos tiene que decir es de dónde sacaba la pasta para pagar este caprichito. Y, por supuesto, saber si lo hemos pagado nosotros o lo ha pagado otro. Segundo, nos tiene que aclarar Ábalos, que tampoco nos ha aclarado todavía, quién pagaba los viajes de esta señorita cuando viajaba con él en viajes oficiales. Porque nosotros hemos destapado aquí sobradamente y documentalmente que esta chica llegó a viajar mucho con Ábalos y sobre todo fuera de España. Claro. Bueno, en calidad de nada, pero a mí lo que me interesa o lo que me preocupa no es quién acompaña al ministro, que, hombre, es raro, porque, hombre, sí, normalmente los ministros van acompañados de su séquito oficial, pero no de una amiguita. Pero lo que nos importa aquí es, oye, ¿quién pagaba los traslados, los aviones, los hoteles? ¿Eso de dónde salía? Porque eso también es dinero. O lo hemos pagado todos, o lo ha pagado el ministerio. Nadie nos lo ha explicado todavía. Tercera cosa, que nos expliquen por qué motivo, durante el tiempo que duró, digamos, esta relación que mantuvieron Ábalos y Jessica, ella estuvo contratada en 2 empresas públicas. En 2 empresas públicas de ingeniería, cuando no ella... No tenía ninguna relación con... Ella estudiaba odontología. Odontología era lo que estudiaba. Esta era una chica que ejercía la prostitución, pero que luego, evidentemente, estaba a la vez estudiando una carrera. Y la contratan durante ese tiempo en 2 empresas públicas dependientes del ministerio de Ábalos. Por tanto, alguien nos tendrá que explicar, oiga, ¿por qué le contrataron? ¿Y quién dio la orden de que se le contratara? Y la cuarta cosa que hay que también cuestionarse es, oye, ¿por qué se le pagó durante 3 años su vivienda, el apartamento de la Plaza de España? En eso estamos ya un poco más avanzados porque ha quedado más o menos acreditado y hay pruebas de ello, de que fue la trama de los hidrocarburos la que le paga el apartamento a la amiguita de Ábalos. Lo que relacionaría más directamente... Claro, que era un pago, uno de los pagos que le hicieron a Ábalos por todos los favores que les hizo el ministro para conseguir esa licencia de hidrocarburos. Por cierto, licencia de hidrocarburos que hay que recordar siempre que en España te la da el Ministerio de Transición Energética y el Ministerio de Industria, comandados por entonces por Teresa Rivera y Reyes Maroto, a las cuales nadie les pide cuentas por esta licencia que les han dado, que les dieron a la trama. Vale que Ábalos hizo gestiones a favor de la trama, pero al final el que aprieta el botón y da la licencia es otra persona. No hemos escuchado todavía nunca ni a Teresa Rivera ni a Reyes Maroto explicarnos por qué autorizaron. Y lo hicieron porque alguien se lo pidió, porque se lo pidió el partido, porque se lo pidió Ábalos. No nos lo han dicho. Por tanto, insisto, creo que lo que estamos publicando es relevante porque demuestra que el ministro llevaba una vida completamente disparatada y, por supuesto, muy costosa, que alguien estaba pagando y de algún sitio estaría sacando el dinero. Y eso creo que merece una explicación por su parte. Él, que se está paseando por media humanidad y sobre todo por televisiones, radios, periódicos, diciendo que es medio pobre y que no tiene dinero, bueno, pues que nos explique cómo era capaz de llevar este tren de vida y de tener una amiguita tan cara en exclusiva. Hay que recordar también, Rocío, que nosotros hemos publicado aquí los emails en los que al final ella se harta y como no le acaba pagando la tarifa que habían concertado, pues al final le acaba dejando. Y Ábalos se ve obligado a buscarse una amiguita nueva que se llama Andrea, un poco más barata. Intuyo que más barata. Pero en cualquier caso creo que todavía nos debe una explicación. Y me resulta un poco llamativo que estos periodistas, compañeros nuestros, que cuando tienen acceso a Ábalos, que es muy dicharachero con la prensa,
pues no le preguntan sobre estos asuntos. Es decir, ¿por qué no le preguntan quién le pagaba a esta chica? ¿Por qué no le preguntan de dónde sacaba Ábalos el dinero para pagar a esta chica? ¿Por qué no le preguntan quién pagaba los vuelos y los hoteles de los viajes que esta chica hacía con Ábalos cuando iba a reuniones oficiales fuera de España? ¿Por qué no le preguntan por qué la enchufó en 2 empresas públicas? Nadie le pregunta esto a Ábalos. Veremos el juez que le pregunta. Bueno, el juez ya le ha preguntado porque Ábalos ha tenido que ir esta semana. ¿Y le ha quitado el pasaporte? Le ha quitado el pasaporte, con lo cual, en fin, no debe tener el juez muchas esperanzas en que sea inocente el exministro. Pero en cualquier caso, por supuesto, tiene derecho a la presunción de inocencia. Y quiero poner de manifiesto que esto que hemos hecho nosotros con Ábalos, creo que deberíamos exigírselo a todo el mundo respecto a todos los ministros. Porque, por ejemplo, respecto al ministro Ángel Víctor Torres, todo el mundo habla del pisito de las señoritas que dice Aldama que le buscó y tal. Bien, eso está muy bien. Pero si lo de Ángel Víctor Torres simplemente es que un día fue a un pisito en la calle Atocha a estar con unas señoritas, vuelvo a lo mismo. Eso no es noticia, salvo que las señoritas las estemos pagando todos o salvo que el alquiler del piso, lo estemos pagando todos. Salvo que se demuestre eso, bueno, el señor Ángel Víctor Torres... Es noticia, en tanto en cuanto, y lo decías al principio, estás en un gobierno socialista que defiende pero bueno, ya una ideología contra la prostitución. Bueno, pero es que a estas alturas, diferente. en fin, estamos muy acostumbrados a que Sánchez diga A y haga B. O sea, las incoherencias ya son consustanciales al gobierno. Yo en eso, noticia creo que sí. A ver, delito no, pero noticia sí claro. es. Al final. Sí, obviamente es noticia. No obviamente es noticia, pero lo que quiero decir es que yo creo que en el tema de Ángel Víctor Torres hay que poner énfasis en los contratos que le dio siendo presidente de Canarias a la trama corrupta. Es decir, ¿por qué Aldama va con Aldama a un piso con señoritas? No, pero si es que está acreditado que hay contratos del gobierno de Canarias a la trama. Claro. Por tanto, aquí lo que hay que ver es esos contratos, quién se lleva el dinero, si se cobra una comisión a cambio de esos contratos o no. Lo de las señoritas es una anécdota. De momento, ojalá algún día Aldama entregue alguna prueba al respecto y podamos saber quién pagaba a las señoritas. Pero de momento creo que se está desviando mucho la atención cuando en realidad, respecto al caso Koldo, el caso Aldama, el caso Ábalos, lo que hay que mirar es fundamentalmente 3 grandes tramas. La trama de las mascarillas y los contratos de las mascarillas durante la pandemia, la trama de los hidrocarburos, que se han lucrado muchísimo con esta trama, y el caso Globalia, que fundamentalmente es todas las ayudas y dineros que se le dieron a esa compañía de viajes y a esa aerolínea Air Europa, y se supone que de ahí también trincó la trama o ganó cosas a cambio de la trama, vinculados algunas de esas cosas con la propia Begoña Gómez. Esas son las 3 tramas que hay que investigar. Además, y yo creo que hay que pedirse con Venezuela, que todo luego bueno, porque está todo relacionado con Venezuela, pero no nos perdamos en menudencias. Y cuando yo hablo y cuando aquí hablamos de Jessica, lo hacemos porque efectivamente Jessica tiene unos costes que los paga alguien y ese alguien suele ser la trama. Y los paga la trama ¿a cambio de qué? Pues de obtener contratos, de obtener privilegios. Bueno, eso es lo que hay que investigar. Y me gustaría, y por eso lo he querido aclarar, explicarlo, porque lo que quiero que quede claro es que The Objective no explota el morbo por el morbo, no publicamos unas fotos por capricho. Lo que queremos demostrar es que aquí no había una relación sentimental, aquí había una relación crematística entre Ábalos y Jessica. Claro. Y eso es importante porque esta chica no tiene un precio cualquiera, no son 100 euros la hora, es un dinero que alguien nos tendrá que explicar de dónde lo sacaba Ábalos y por qué lo pagaba Ábalos. La verdad que queda mucho por saber de esta cuestión, porque todas las tramas que son al final la clave, ¿no? Lo que las preguntas que está haciendo en este momento Álvaro es lo que subyace detrás de toda esta relación de Ábalos y Jessica, que son todas estas 3 tramas que se están investigando, que hay que pedir paciencia a nuestros lectores y a nuestros oyentes porque la justicia va como va lenta. Sí. Es además una trama tan brutal en el caso de los hidrocarburos a nivel internacional que puede tardar 10 años. Y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, nosotros vamos muy por delante, claro. Nosotros vamos muy por delante, hay muchos medios
que se están limitando a seguir, digamos, las informaciones de las instrucciones judiciales. Eso está muy bien, es muy legítimo, pero nosotros estamos avanzando. Hemos publicado estos últimos días informaciones muy relevantes sobre el hijo de Ábalos con sus cosas fuera de España, sus negocios en América. Hemos publicado lo de la trama de hidrocarburos en República Dominicana y todos los negocios allí. Es decir, nosotros seguimos investigando y estamos publicando cosas sobre Zapatero y sobre las hijas de Zapatero, también muy importante porque acabará apareciendo aquí. Y vamos a ver si algún día conseguimos destejer la madeja, desenredar la madeja, a ver si podemos tener un panorama más o menos claro de todo lo que ha pasado en estos años tan negros. Gracias, Álvaro. Vamos a llamar a Ketty a que nos dé más detalles sobre este asunto. Gracias. Gracias. Pues vamos a saludar ya a una de las autoras junto a Teresa Gómez de esa exclusiva, de esa información relevante, como hablábamos con Álvaro Nieto. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Semana otra vez intensa con todas las noticias que vas publicando, pero concretamente vamos a hablar de esta última. Decía yo al principio, bueno, durante meses hemos estado hablando, se ha estado escribiendo mucho sobre esa figura de Jessica, con cierto eufemismo de la relación que mantenía con Ábalos, pero ya habéis con pruebas bastante contundentes aclarado cuál era la naturaleza real de la relación entre el exministro y esta señorita. Bueno, para todos los que llegan tarde, es verdad que esto es algo que llevamos publicando 3 años en esta casa, no solo explicando precisamente que esto motiva uno de los principales motivos de la caída de José Luis Ábalos al frente del gobierno y del partido, sino con los emails exclusivos que contamos precisamente hace unos meses de Jessica Rodríguez García, enviados el 14 y el 19 de julio a José Luis Ábalos, estableciendo pues una especie de liquidación de gastos al exministro cuando llevaban 7 meses de relación. Entonces ya teníamos las pruebas de que Jessica Rodríguez García era prostituta, pero es verdad que no había calado lo suficientemente en el panorama mediático español y se le seguía tratando de mujer de compañía, acompañante, pareja sentimental, novia, amante. Yo creo que es el momento, el periodismo está para esto, de llamarle a las cosas por su nombre y decir que Jessica Rodríguez García era una prostituta. Que eso es lo que ha podido acreditar The Objective gracias a las pruebas documentales, no solo imágenes fotográficas, este catálogo que tenía en su teléfono móvil Koldo García Izaguirre, no solo Koldo García Izaguirre, sino también las conversaciones de WhatsApp y de otro tipo que algunos profesionales del sector mantenían con ella y con las agencias del sector, en las cuales se pasan el teléfono de la persona de la que estamos hablando, Jessica Rodríguez García, que al parecer tenía un nombre de guerra, Natalia, y que, bueno, básicamente era recogida para ejercer su actividad profesional en el piso de Plaza de España, Torre de Madrid, que se le estuvo pagando la trama Koldo durante un periodo de 33 mensualidades, es decir, durante 3 años y medio de piso gratis, que llegó a decir Koldo García Izaguirre en una de las conversaciones incautadas por la Guardia Civil. Con Ábalos, y esto es relevante, estuvo 2 años de relación y el piso se le paga durante 3 años y medio. ¿Este desfase a qué se debe? Bueno, pues es una de las cosas interesantes que tendremos que ir desgranando, yo creo que en los próximos días. Y es precisamente lo relevante de este asunto, porque la trama Koldo, la trama Álvaro, la trama Ábalos, la trama de los hidrocarburos, paga a esta señorita, amiga, amante, prostituta, cuyos servicios presuntamente contrata a José Luis Ábalos porque le paga esta empresa, esta trama a esta señorita esa vivienda. Perdóname. Todo va encajando, todas las piezas van encajando y es verdad que el motivo por el que le paga la casa pues quizás tiene algo que ver con la relación que mantenía precisamente la trama Koldo y uno de sus cabecillas, Víctor de Aldama, el comisionista Víctor de Aldama, su testaferro Luis Alberto Escolano, con el chalet de la alcaidesa. Nos vamos a Cádiz, estamos en Madrid, viajamos a Cádiz. Bueno, pues en Cádiz sabemos que precisamente ese chalet que escoge el ministro, que exige Koldo García Izaguirre precisamente a una testigo de esta casa, a Carmen Pano, a la persona que lleva esos 90.000 euros a Ferraz 70, bueno,
pues se le exige básicamente que el ministro quiere un chalet y quiere este chalet. ¿A cambio de qué? De la licencia de operadora de hidrocarburos. Es decir, aquí de lo que hablamos constantemente es de determinados favores al ministro a cambio de gestiones en la administración, de abrir las puertas de la administración de par en par para obtener determinadas prebendas, es decir, de lo que le está investigando el Tribunal Supremo. Indicios de pertenencia a organización criminal, de cohecho, tráfico de influencias y malversación. Y por lo tanto, pues es básicamente sobre lo que se tiene indicios. Y aparte, justo en esa investigación judicial, la parte más sólida y la parte más inconsistente en el relato de José Luis Ábalos, de su declaración, tanto como testigo en un primer momento como investigado, como imputado en esta última ocasión, ha sido la relativa al parque inmobiliario, es decir, al ático o al piso de 2 millones de euros en la Castellana. ¿Por qué? Le preguntaban constantemente al imputado Ábalos por qué hace o firma un contrato con Víctor de Aldama para obtener un piso de 2 millones de euros en la Castellana por 750.000 euros. Por cierto, también un alquiler con opción a compra, que luego, posteriormente, él dice que rompe, pero nadie lo ha visto roto. Han visto simplemente un documento firmado que no se llega a ejecutar. Y por qué, por ejemplo, José Luis Ábalos le manda varios emails a Koldo García Izaguirre sobre anuncios de Idealista, anuncios de determinados inmuebles, de chalets en venta, uno de ellos el chalet de la Alcaidesa, cuando en realidad lo que se hace posteriormente es un alquiler con opción a compra. Mismo modus operandi, un método, un instrumento para no dejar rastro precisamente cuando se producen este tipo de operaciones o este tipo de regalos encubiertos, que es lo que denunció Carmen Pano que se estaba produciendo a cambio precisamente de esa licencia de operadora de hidrocarburos, o por lo menos uno de los pagos. Luego había otros, como eran 600.000 euros en efectivo. Con lo cual, pues esto nos puede dar una explicación de por qué Víctor de Aldama querría pagarle a la prostituta de cabecera con quien tenía un pacto de exclusividad, José Luis Ábalos, durante un periodo de 2 años hasta noviembre de 2020, el piso de 2.700 euros mensuales en Plaza de España en Madrid. Un inmueble del que hemos mostrado en esta casa, en The Objective, determinadas fotografías del interior y que sabíamos que era como una especie de piso franco. Por cierto, lo estuvo ocupando además durante todo el periodo de pandemia. Solo había 4 personas que tenían libre movilidad por el territorio nacional y eran las autoridades delegadas del estado de alarma. Uno de ellos, José Luis Ábalos. Y buenas vistas tenía, además, Planta 11. Durante la pandemia. Y bueno, pues en fin, vamos a ir más en profundidad a esta relación. Hablabas de esa exclusividad que tenía con José Luis Ábalos. Hay otro momento clave entre esta relación entre el ministro, el exministro y esta señorita. Es cuando esa relación se rompe. Y se rompe porque Jessica reclama un poco más dinero o no está recibiendo el dinero que habían pactado inicialmente. Llega a decir, oye, si miro las cantidades que me estás dando ahora con las del principio, es que es de risa. Y claro, ahí vamos al tema de las cantidades. Cuando sabemos que un ministro gana el sueldo que gana en este país, cantidades muy altas. Entre 6.000 y 12.000 euros mensuales es lo que llegó a obtener Jessica Rodríguez García por esa relación de exclusividad. Era básicamente el coste de oportunidad. En el momento en el que ella renunciaba a determinados servicios, bueno, pues establece, y de hecho consta así en el material documental que tenemos en nuestro poder en The Objective, en los correos electrónicos en los cuales le reprocha precisamente el 19 de julio de 2019 que no se está cumpliendo con lo pactado. Básicamente lo que le viene a decir es que está perdiendo dinero y que se tiene que cumplir, que como mínimo yo tengo que cobrar lo mismo que tú. Eso es lo que hablamos. ¿Cuánto cobra el ministro? 6.000 y pico euros al mes, 6.500 creo recordar que eran, y por lo tanto Jessica siempre cobró entre diferentes pagos en especies un mínimo de 6.000. ¿Entre qué conceptos? El concepto de los 2.700 euros de alquiler mensual del piso de Torre de Madrid, planta 11 en Plaza de España, el concepto de una contratación en INECO, 1.635 euros mensuales, que posteriormente se convirtió en otro contrato también de auxiliar administrativo en otra empresa, también dependiente
dependiente, esta no dependiente del Ministerio de Transportes, sino de la SEPI, la empresa Traxatec, y luego aparte las cantidades que percibía, es verdad que cada vez menores y más mermadas, pero siempre con ese mínimo de 6.000 euros en concepto de acompañante a los viajes oficiales. En total, en solo 7 meses de relación, no hemos hecho el cómputo global porque nos faltan algunos emails, si es que ha habido otros emails, pero nos falta el resto de la relación. Nos quedamos en julio de 2019, que es hasta donde tiene acreditados The Objective, 39.300 euros por 33 viajes oficiales a actos de partido o a viajes oficiales con la delegación, incluida la delegación oficial del Ministerio de Transportes. A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pasa que sigue la relación desde julio de 2019 por lo menos hasta noviembre de 2020, que es cuando afloran precisamente esos emails, y esos emails son aireados por la exmujer del entonces ministro de Transportes a 2 personas del partido en una fiesta de Halloween, ¿no? de Halloween en casa de la entonces directora de comunicación del Partido Socialista. El sector feminista del partido alerta precisamente a la vicepresidenta primera Carmen Calvo, y es esta, como contamos hace 3 años, que esto hay que decirlo, porque yo creo que todos en esta casa, unos más y unos menos, pero todos hemos llevado sobre la mochila el estigma y el señalamiento por parte de, también unos más que otros, de parte de la profesión por esas informaciones con las que abrimos nuestro periódico digital hace 3 años. De nuestra compañera que fueron estas informaciones de The Objective, estas informaciones... Compañera, un trabajo brutal, la verdad, y un trabajo y un desgaste brutal que también has tenido, pero que ahora se está todo... Pero estas informaciones, demostrando. desde luego, de un periódico que, de hecho, nos han llevado a los tribunales, tanto a Álvaro Nieto como a mí, como al propio periódico en sí, como entidad jurídica, y al final se ha demostrado que todos los que entonces criticaban y señalaban ahora están diciendo así fue. Bueno, pues así fue. Lo que pasa es que así fue. Lo contamos cuando lo teníamos que contar, lo mostramos cuando lo teníamos que mostrar y ahora lo ampliamos cuando lo tenemos que ampliar, con cada vez más pruebas documentales, y ahora lo único que nos falta es que la justicia acredite ya en sede judicial lo que ya a todas luces hemos demostrado la prensa libre, que es verdad, porque ahí están los documentos, ahí están las imágenes, y yo entiendo que es una comidilla porque es un asunto escabroso, pero no menos escabroso es que con nuestro dinero se haya pagado precisamente a una mujer que es libre de ejercer la prostitución, a un hombre que es libre de consumir la prostitución, aunque su partido se declare abolicionista de la prostitución, pero desde luego no con nuestros impuestos. Por supuesto, no con nuestro dinero, y además que, claro, es que es una persona que ya se ha convertido en pública en tanto en cuanto va a tener que declarar la semana que viene, va a tener que declarar tanto en el Supremo, Ketty, como también en el Senado. Cuando sabemos más o menos cuándo va a ser la declaración y qué esperamos de estas declaraciones de Jessica. Pues mira, lo que sabemos es que va a haber celeridad, y sobre todo a raíz de las exclusivas de The Objective, yo creo que se le va a dar prioridad ahora al testimonio de Jessica Rodríguez García en sede parlamentaria, en la Comisión de Investigación del Senado, si bien bueno, pues se puede negar a declarar o puede no acudir, como ha hecho precisamente Patricia Uriz, la mujer o exmujer de Koldo García. Otra cosa es en sede judicial, que será el próximo jueves. Es muy relevante lo que tenga que decir, porque ahí está llamada como testigo, pero está obligada a decir verdad, y por lo tanto no puede mentir porque no está investigada en este primer momento, y yo creo que eso bueno, pues le obliga a revelar precisamente por qué se le pagó durante 3 años y medio el piso a través de una empresa vinculada a Víctor de Aldama, si conocía antes a Víctor de Aldama, si conocía antes a otros miembros de la trama, cómo conoce a Koldo García Izaguirre, si es ella la que figura en estas fotografías, que sabemos que es ella evidentemente, si ella ejercía, Ábalos disfrutó de sus servicios y actualmente, por ejemplo, todavía ejerce. En fin, hay muchas dudas, yo creo que sobre esta mujer, que básicamente bueno, ha perdido evidentemente su intimidad porque ha participado en un presunto delito de tráfico de influencias y de cohecho, como es precisamente el pago de un inmueble del que también hacía uso el ministro de Transportes, nada más y nada menos que durante un periodo de pandemia y pospandemia, porque estamos hablando también de octubre de 2020, el segundo estado de alarma en Madrid.
Ya por último, va a declarar Jessica y luego por otro lado tenemos que a Ábalos pues le han retirado el pasaporte y pese a que él va por todas las televisiones defendiendo su inocencia y en todos los sitios, la realidad es que el juez le ha retirado el pasaporte, algo que, bueno, pues sucede en determinadas circunstancias de los procesos de este tipo. Aquí hemos vivido una realidad virtual, hemos vivido una especie de holograma, contaminados por el argumentario gubernamental que compraban algunos periodistas de que aquí no había base ni indicios sólidos para imputar a José Luis Ábalos, para investigar a José Luis Ábalos, que todo era fruto de una maniobra por parte de la UCO oscura, del CNI y de no sé cuántos poderes fácticos más que estaban vulnerando sus derechos de defensa en base a no sé qué historias. Al final, ¿qué ha dicho el juez? Que no cuela. El juez le ha dicho que no cuela. Es más, hoy Ábalos le ha sacado precisamente en esa declaración ya como imputado ante el Tribunal Supremo, le ha reprochado precisamente nuestras informaciones, vinculándolas, lo cual me sorprende, a filtraciones judiciales, filtraciones desde la investigación. Bueno, me parece que el periodismo ha hecho su trabajo y como ha hecho su trabajo bien, está muy bien que algunos intenten inventarse no sé qué historias, pero va mal encaminado el señor Ábalos. Ahora, en cualquier caso, yo creo que lo que le ha venido a decir al juez, el juez, es que no cuela, que no acepta eso y que él es el primero que está dándose una tournée mediática por las televisiones, aireando precisamente toda su historia personal y los objetos de la investigación. Con lo cual, ¿qué es lo que ha pasado en estos momentos? Pues que la mentira tiene las patas muy cortas y la verdad un único camino. Y el único camino nos lleva a que al final la justicia, hasta la fecha lo que ha hecho es aceptar un pacto de Aldama con la Fiscalía en base a lo que revelaba de José Luis Ábalos. Hay muchas partes oscuras en el relato de una persona investigada por la justicia, imputada como es Víctor de Aldama, pero hay también partes de luz y en esas zonas de luz, básicamente Víctor de Aldama, el 25% del material que ha aportado tiene credibilidad para la UCO, así lo acredita en una reunión que contamos Teresa Gómez y yo a principios de esta semana, una reunión que se produce entre José Antonio Choclán, el abogado de Víctor de Aldama, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y un alto mando de la UCO. Ahí se le da absoluta credibilidad y veracidad al testimonio de Víctor de Aldama en relación a José Luis Ábalos y a eso se le suma pues la nula credibilidad que tuvo José Luis Ábalos en su anterior declaración como testigo y la que ha tenido en el día de hoy como imputado. Ni el fiscal ni el juez le dan ningún tipo de validez a la argumentación, ya vuelvo al término, de ciencia ficción, de realidad paralela o realidad virtual que está ofreciendo el ministro. De hecho, Alejandro Luzón ni siquiera le ha hecho preguntas en este interrogatorio, ya se las hizo en la anterior y quedó lo suficientemente claro a ojos de quienes tienen que dirimir sobre la culpabilidad o no del exministro de Transportes. Y ya por último, Ketty, sé que no me vas a contar nada, pero bueno, un poco miren los labios, vais a seguir, ¿no, Teresa? Y tú contando Sí, cosas. Yo creo que todavía queda contar y queda apuntalar el resto de las cuestiones que son siempre relevantes. Hay mucho material que evidentemente es morboso, ese no es nuestro terreno. Sabemos que hay otra gente que hace ese tipo de periodismo, si es que se le puede llamar así. Nosotros nos ceñimos simplemente a lo que es informativamente relevante, lo que tiene trascendencia informativa. Habrá aspectos muy escabrosos que los hay, los conocemos y los conocíamos, algunos de ellos hace 3 años. Sabíamos partes de la vida personal disoluta de José Luis Ábalos que nunca contamos y que nunca hemos contado ni nunca contaremos. Sabemos que hay partes oscuras sobre precisamente los personajes que estamos contando que pueden tener interés, pero desde luego no son objeto de la información periodística rigurosa que nosotros seguiremos haciendo con toda humildad, y yo creo que saber hacer, por lo menos a ganas no nos gana nadie. Compañera, como siempre, enhorabuena por tu trabajo. A ti, gracias, Rocío. Enrique Recio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Bueno, la verdad que vas a venir a hablarnos de 2 de tus noticias de estos últimos días que están sucediendo en el País Vasco. Vamos a empezar por lo que ocurre en las prisiones vascas, porque el dato es totalmente impresionante. 1 de cada 3 funcionarios ha pedido irse.
irse de allí. ¿Qué está ocurriendo? Así es, lo venimos contando, ¿no?, en el periódico desde que se materializó la transferencia, ¿no?, de la competencia de prisiones, ¿no?, que cedió el Gobierno central al Ejecutivo vasco en octubre de 2021. Los trabajadores denuncian falta de personal, hay un exceso de presos, ¿no? Están muy congestionadas todas las prisiones. Y bueno, un caos generalizado en la gestión, ¿no? Porque parece que les pilló se hizo la transferencia muy rápido, pero no tenían, digamos, no tenían recursos, tenían la capacidad ¿no? real tenían para esa poder... capacidad para hacer frente. Y luego, bueno, pues que también se produjo la transferencia de muchos presos de la banda terrorista y bueno, pues todo ha ido sumando. Luego también antes de que se hiciese la transferencia, se fueron como unos 200 funcionarios de prisiones de otras cárceles españolas, y cuando llegaron allí las condiciones económicas que les ofrecieron eran distintas a las que ya tenían los funcionarios de prisiones, digamos, vascos, ¿no?, que estaban en esas prisiones. En fin, todo ha ido haciéndose una bola más grande, hasta que, bueno, han tenido ahora, 3 años después, la primera oportunidad en el concurso de traslados que convoca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, digamos, ¿no?, que depende del Ministerio del Interior, para irse a otras cárceles, y han cursado esa petición, pues 135 funcionarios de prisiones. Ahora la plantilla que tiene el sistema penitenciario vasco es de como alrededor de 550, pero hay que destacar que una gran mayoría son interinos que se han ido contratando para suplir esa carencia de personal, ¿no? Entonces, pues, es bastante grave el asunto, ¿no? La tensión, cuentas en tu crónica, viene produciéndose desde ese traslado, cuando parece que las competencias o la gestión no estaba todo lo preparado que se podía prever para un cambio de transferencias de este calado y de este tipo, que hablamos de prisiones, hablamos de seguridad, hablamos de presos. Hay que tenerlo todo bien atado para hacer un cambio de estas características, pero sobre todo también cuentas que la tensión se ha incrementado en los últimos meses, ¿no? Enrique, con a partir de diciembre, con esa oferta que puso sobre la mesa, como contabas el Gobierno. Efectivamente, es que la verdad es que cada poco tiempo pasa algo en el sistema penitenciario vasco, y después de un año, a finales del año pasado, en diciembre, porque claro, fíjate que han pasado 3 años y medio y todavía no tienen lo que se llama RPT, ¿no?, que son las condiciones económicas y laborales, etcétera, digamos, el sueldo, ¿no?, el convenio, exacto, el convenio colectivo. No lo tenían después de 3 años, ¿no? Y también han nombrado al director de los servicios penitenciarios hace 2 meses, que también lo hemos contado. Todo sobre la marcha, claro, todo muy bien preparado, sí, con antelación y planificado. Y claro, pues ha coincidido con que en estas nuevas condiciones laborales se hacía una subida de salario solo para un 10% de la plantilla, o sea, quitaban de esa subida de salario a los funcionarios que se denominan de interior, ¿no?, los que están en más contacto con los presos y, por tanto, los que están expuestos también a más riesgos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto provocó que, por ejemplo, en la prisión de Zaballa, automáticamente los funcionarios de prisiones dejaran de hacer las horas extra, ¿no? Había algunos funcionarios que habían acumulado hasta 200 horas extra en el último año, hacían jornadas de 36 y 48 horas seguidas para que ese servicio fuese lo mejor posible, ¿no?, tanto como para el preso, para las instalaciones, etcétera. Entonces, pues bueno, eso fue sumando que muchos fueron pidiendo la baja médica por todo el estrés, por toda la ansiedad, por la falta por el desamparo, ¿no?, institucional que sentían por parte del Gobierno vasco, y se produjo una oleada de bajas médicas de 100 funcionarios en la prisión de Zaballa. Entonces, esto es algo, de verdad, algo insólito, ¿no?, porque se vio obligado el director de la prisión a acudir al juzgado de vigilancia penitenciaria para denunciar esto, ¿no?, y también para advertirle de que tenía que cerrar tanto el departamento de comunicaciones durante la Navidad, no hubo vis a vis, también el departamento de actividades... 100 personas menos de Claro, golpe. tuvo que cerrar 2 o 3 departamentos y claro, esto se judicializó, se abrieron diligencias penales, pidió el juez a la Consejería de Justicia, en el Departamento de Prisiones, que incoara expedientes disciplinarios contra estos funcionarios, pero claro, lo que decían los sindicatos, oiga, llevan 3
años padeciendo esta fatiga laboral, y no es que hayan ido todos a un mismo médico y les haya dado la baja a todos, sino que hay gente, en fin, de Asturias, porque claro, trabajan de una forma que trabajan una semana, luego libran otra, o sea, mucha gente no vive en el País Vasco, sino que vive en las comunidades autónomas aledañas. Todos tenían sus bajas médicas autorizadas por sus médicos, con sus circunstancias distintas cada uno, o sea, no se podía atentar contra esos derechos laborales, ¿no? Entonces, bueno, pues fue ahí como ya la guinda del pastel al final, que ya derivó en que estos funcionarios se apuntasen a este concurso de traslados, ¿no? Y claro, pues ahora tendrán que ver qué es lo que hacen, pero vamos, lo hemos contado, que ya están preparando otra bolsa de interinos para suplir esa falta de funcionarios, pero claro, es que un interino no es al final lo mismo que un funcionario de prisiones. Porque claro, los están formando con cursos, denuncian los sindicatos, también con rapidez, para intentar con cursos de formación de 10 días, que claro, es en un sistema penitenciario, en unas cárceles donde también la violencia entre los presos ha crecido casi un 400%, que es muchísimo, hay muchísima saturación, no tienen espacio, es un terreno complicado en el que trabajar, y claro, con poca experiencia es todavía más difícil. Y es que estamos hablando de seguridad de los propios presos, de los propios funcionarios, y seguridad de todos nosotros, porque claro, evidentemente con estas situaciones de personal, pues puede dar lugar a, pues no quiero decir, pero oye, fugas, es una situación de inseguridad, motines, más agresiones tanto entre los presos como desde los luego funcionarios. Hace que sea un lugar todavía más inhóspito de lo que evidentemente es una cárcel. En fin, supongo que esto está lejos de solucionarse, por lo menos en un corto plazo. Veremos qué vas contando los próximos meses, pero del descontento de los funcionarios de las prisiones vascas no dejamos el País Vasco, nos vamos a la Policía Autonómica de allí, que también, pero por otros motivos, también está muy enfadada. Enrique. Sí, ya soy un experto casi en todo lo que pasa en el País Vasco. Pues sí, efectivamente. Y te vamos a mandar allí un poco para... Pues bueno, lo que ha ocurrido es que han contratado como profesor de euskera en la Academia de la Policía Vasca a un condenado por colaborar con la banda terrorista en 2014, que también era un antiguo dirigente de Herri Batasuna, ¿no? O compañero de la dirección de este partido político en la época también de Arnaldo Otegi. En fin, y evidentemente ha sido muy polémico porque, claro, ¿qué hace dando clases a policías vascos? Este hombre, ¿no?, que está condenado por la Audiencia Nacional, una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Claro, pues hay la indignación en la Ertzaintza y entre los ertzainas, y porque claro, él da cursos tanto a ertzainas veteranos, porque da clases de euskera en nivel B2, que es un nivel intermedio, pero también a chicos y chicas que se están preparando para ser agentes, ¿no? Entonces, pues bueno, la indignación es total, claro, y han pedido que lo restituyan inmediatamente, y claro, el PP vasco también lo ha pedido, y ha pedido además también toda la información, ¿no?, a la mesa del Parlamento Vasco, qué criterios se han seguido, pues para elegir este tipo de perfiles frente a otros, ¿no?, que pueden estar más, o sea, que pueden ser más idóneos, ¿no?, para que no generen esa tensión innecesaria dentro de la Además, Policía Autonómica. En el pasado me comentaban distintas fuentes que también protagonizó muchos altercados contra los ertzainas, contra la policía vasca, en la década de los 80, de los 90, y claro, pasas de atentar contra esos agentes a de repente darles clases de idiomas, ¿no? Pues es normal que haya pues bastante enfado en el cuerpo autonómico. Es alucinante. ¿No pueden los policías negarse a ir a estos cursos? ¿Es obligatorio? Por ahora no han promovido ningún tipo de iniciativa los alumnos, pero claro, a ver, me imagino que las clases eran obligatorias de asistencia, ¿no? Es como cuando estás en la universidad, claro, es lo mismo. Academia, claro. Policía, tienes que cursar, tendrá que ser decisión pues de la Consejería de Seguridad, de la dirección de la Academia de Arkaute, que es como se llama, y la Academia de Policía de la Policía Vasca. En fin, habrá que esperar a que se pronuncie, ¿no?, ahí en la Consejería de Seguridad sobre lo que van a hacer. Veremos lo que ocurre, porque la verdad que el descontento, sobre todo al final hablamos de los 80, hablamos de muchos ertzainas probablemente veteranos que sí que lo hayan vivido, que hayan coincidido, que
que esto genera situaciones de tensión y de dolor innecesarias. Veremos, porque seguramente que este tema también te sigue trayendo más información y lo contaremos en The Objective. Gracias, Enrique. A ti, Rocío. Enrique Morales, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rocío. Bueno, vamos a hablar de dos de las noticias que has publicado esta semana, porque los datos, la verdad, que son espectaculares. Nos ha sorprendido mucho, pero bueno, es una foto, ¿no?, de lo que está ocurriendo en este país y del reparto que hay entre los trabajadores en la empresa privada y las personas que dependen de un sueldo público, ya sea pensión, ya sea salario público y demás. El dato, como digo, es espectacular. Escuchen, la mitad de los españoles con 18 años o más, con más de 18 años, mayores de edad, dependen ya de una prestación, de un subsidio, de un sueldo público o de una pensión. Estos datos presionan mucho al sistema. Así es. Bueno, hemos tratado de hacer una radiografía de cómo está funcionando ahora mismo el país, y a partir de estadísticas oficiales, entonces hemos visto algo sorprendente. Casi 40 millones de personas con más de 18 años y 19,3 o 19.300.000 están recibiendo un subsidio. Un salario, una ayuda pública. Hemos metido ahí también a los funcionarios. Bien, los funcionarios cotizan, trabajan y cumplen una labor importante. Otra cosa que efectivamente el dinero pues viene de los presupuestos. Eso es lo que hemos tratado de ver. Claro, y al final, bueno, nadie cuestiona, ¿no? También hablamos de ingreso mínimo vital, hablamos de muchas personas que, por una cuestión o por otra, reciben o subsisten, digamos, del dinero público, ya sea por trabajo, por pensión, que evidentemente pensión contributiva, no contributiva, pensión contributiva después de trabajar y cotizar lo correspondiente. El tema es lo que esto tensiona la estructura del Estado, porque, claro, por ejemplo, en el caso de las pensiones, como saben ustedes, estamos en un sistema de reparto en el que las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones de los que están trabajando. Si cada vez hay menos trabajadores y más personas que cobran una pensión, pues las cuentas no salen. Y sobre todo, si los más jóvenes que entran en el mercado laboral cobran cada vez menos, pues esta situación se complica, Enrique. Claro, a lo mejor, el enfoque sería que es necesario que haya tanta gente que cobra ayudas. Posiblemente sí. ¿Por qué la necesita? Pues eso es lo que habría que buscar, la causa. Y efectivamente, uno de los grandes problemas, y más viendo el inminente desembarco, bueno, ya han empezado a desembarcar, de los boomers, la generación más numerosa y con carreras de cotización más larga, pues hay que ver la base que va a sustentar esto, ¿no? Y vemos que los jóvenes se incorporan al mercado laboral cada vez más tarde, tienen más problemas para encontrar empleo, y además cuando lo encuentran, pues desgraciadamente los sueldos no son los adecuados, tal vez, porque si tú tienes que sustentar entre dos trabajadores que cobran 2.000 euros una pensión de 2.500, pues no salen las cuentas. Las cuentas desde luego no salen, claro, y hablamos pues bueno, de generación de baby boom, hablamos de una tensión de la pirámide poblacional demográfica, de la pirámide demográfica de España, que es la que es. Cada vez hay más gente mayor y menos gente joven en edad de trabajar, porque es interesante fomentar los planes de natalidad y es muy necesario, pero claro, el reto es para ya y para los próximos años se necesitan trabajadores que estén en edad de trabajar ya, que mucho se suple o mucho está ayudando la inmigración. Efectivamente, es, digamos, una de las opciones, o controlar la inflación, ¿no? Porque también las pensiones suben con la inflación, pero claro, los sueldos también se condicionan con la inflación, y si suben al mismo ritmo no es fácil. Las políticas de natalidad posiblemente se tendrían que haber incorporado hace ya tiempo, ¿no? Porque si estamos pensando que la mayor tensión del sistema será entre 2035 y 2050, pues ya hay poco que hacer con eso. Entonces, abrir las puertas a la inmigración puede parecer egoísta, pero lógicamente, claro, tiene que tener los mismos derechos, y claro, la gente interesada pues que puede venir, claro. Enrique, claro, hablamos al final en total, según tus cálculos que has hecho, son 19,3 millones de ciudadanos, un número que no va a dejar de crecer, que entre unas cuestiones u otras cobra del erario público. Claro, esto también lleva a pensar que en muchos de los casos puede ser un voto cautivo de cara a las elecciones.
Bueno, si lo piensas, es decir, vamos, aquí no tenemos ninguna duda que la gente no son rebaños de ovejas que va a votar porque recibe una subvención o porque recibe esto. No todo el mundo. Pero efectivamente las designaciones a dedo, los cargos públicos están condicionados, ¿no? Tú te garantizas el trabajo mientras esté la persona que te ha puesto, ¿no? Una vez que se va esa persona, tú te quedas sin el puesto de trabajo, con lo cual pues ahí sí que podemos ver que estás condicionado. Las ayudas no te las van a quitar, no creo que ningún gobierno sea capaz de hacer eso, ¿no? Precisamente has hablado del puesto de trabajo, es que hay mucho también. Ahora entramos en detalle en los puestos, digamos, a dedo, asesores que no tienen una oposición detrás, pero es que también ha crecido mucho el empleo público con oposición detrás durante los últimos años, maquillando también un poco las cifras de empleo. Esto también es más presión al sistema. Claro, efectivamente. En previsión de la jubilación de los funcionarios y tal, pues durante los últimos años ha habido una importantísima oferta de empleo público, ¿no? Esto ha generado que ahora mismo haya 380.000 funcionarios más que en 2018. Es importante y la población no ha crecido de forma proporcional. Es que claro, son 380.000 más. Es verdad que, bueno, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Precisamente hay muchos que se van a ir jubilando y que ese reemplazo generacional en la administración se tenía que hacer. Hay un envejecimiento real y en los próximos años se va a ir notando. Pero claro, las cantidades y los números no sé si cuadran. Lo que también ha subido Enrique en los últimos años, concretamente desde que gobierna Pedro Sánchez, desde 2018, es el gasto y el coste de los asesores. Aquí sí, hablamos ya de personas directamente contratados por libre asignación del gobierno, asesores que no se sabe la carrera que tienen detrás o la formación que tienen detrás, pero son asesores que cobran además un buen dinero. Efectivamente, esto puede ser, yo creo que más preocupante, aunque su número no es tan elevado como el que estamos hablando, ¿no? Pero estamos hablando de más de 2.000 personas que son altos cargos y asesores, pero solo en el Estado, ¿no? Hay que pensar que las comunidades, los ayuntamientos también tienen sus núcleos de confianza, y podemos estar pensando en muchos miles de personas. El problema es lo que dices tú, no desconocemos el nombre de los altos cargos, sí lo conocemos, ¿no? Porque es oficial, ¿no? Pero el número de asesores, que son personas de confianza puestos a dedos, que normalmente son amigos o personas vinculadas políticamente, pues no se conoce. Son personas que cobran en torno a 75.000 de euros de media y y el coste de altos cargos y asesores se ha disparado. Un 43% desde 2018. Claro, es que ese 43% es que es brutal, es que es un 43% más que el gobierno anterior de Mariano Rajoy, que ya tenía. Asesores todos los gobiernos han tenido y, como hablabas, las administraciones autonómicas también tienen los suyos, pero claro, es brutal ver la cantidad de personas que trabajan para este gobierno directamente. Efectivamente, estamos hablando solo de asesores, casi 1.300 asesores, ¿no? Pensamos que en Moncloa hay 700 asesores, es una auténtica barbaridad. Y estos números, y su coste no para de crecer por varias razones, principalmente porque cada vez hay más asesores y sus sueldos suben como el de a muchos trabajadores, no todos, con el IPC. Y por último, les van asignando cada vez niveles mayores, ¿no? A mayor nivel, más coste. Claro, y van además ascendiendo progresivamente y poco a poco. Enrique, quedan todavía unos años. La política es muy inestable y no sabemos lo que puede pasar, pero en principio quedan todavía años de gobierno de Pedro Sánchez y seguimos con esta tendencia de contratación de asesores. ¿A cuántos podemos llegar? ¿A 3.000? No, hay una cosa curiosa. Todavía quedan puestos de asesores disponibles en la Administración General del Estado. No están cubiertos, están vacantes. Con lo cual, de momento puede coger unos 100 y pico más, ¿no? Ya, no demos ideas. No demos ideas. Pero vamos a un paso que es preocupante. Enrique, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío.
Saludamos ya a nuestro compañero Fernando Cano. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Buenas. Para hablar una semana más de una cuestión que venimos tratando en The Objective desde hace mucho tiempo y tú concretamente analizando las cifras, los datos, cómo vamos evolucionando en algo tan importante como fueron en su día los fondos europeos. Siguen siéndolo, todavía quedan 19 meses para gastarlos, pero España sigue con esa asignatura pendiente y con unos resultados de resolución de esos PERTEs bastante ineficaz, ¿no, Fernando? Sí, efectivamente, como tú lo comentas, Rocío, los PERTE, que para recordarle a nuestros oyentes, son proyectos industriales que se supone que tienen que unificar los esfuerzos privados y públicos para realizar grandes proyectos tractores que generen cambios en el sistema productivo español. Tenemos los más importantes, quizás son el PERTE del vehículo eléctrico conectado, que tiene como gran objetivo que en España se construyan vehículos eléctricos, y el PERTE de los semiconductores, que su gran final es que se pueda tener una fábrica de construcción de chips en España. Y también hay otros pues menos sonados, pero igual de importantes, como el PERTE de los cuidados, el PERTE de hidrógeno verde. ¿Qué pasa? Pues como tú comentas, efectivamente, al igual que la totalidad de los fondos europeos, y eso lo hemos comentado muchas veces en este podcast, tienen una velocidad de ejecución muy lenta. Y como tú decías, es tan lenta que ya estamos llegando al plazo. Cuando hablamos de este tema hace 4 años que empezamos a hablar aquí en The Objective, pues parecía que no iba a terminar, o que, claro, si vamos lentos en los primeros años, pues quizás tendríamos tiempo para recuperar. Haríamos el acelerón, pero ese acelerón no ha llegado. Ese acelerón no ha llegado y queda 1 año y poco más. O sea, para que nos hagamos una idea, el agosto del año 2026 ya tiene que estar gastado el dinero, es decir, casi a la vuelta de la esquina. Y en el caso de los PERTEs, pues queda el 63% del dinero que se supone que se prometió. Esto significa que estamos lejos ya no solo de gastar, sino que de cumplir esos grandes objetivos de los que hablábamos hace unos minutos. Es decir, la gran fábrica de semiconductores que se quería instalar en España, yo creo que no se va a lograr. Y en el caso del vehículo eléctrico, pues de momento se están adjudicando baterías, fábricas de baterías, pero ese gran proyecto de construir el coche eléctrico en España, yo lo veo, si no imposible, muy, muy, muy lejano. Has comentado ese PERTE chip, es de hecho el que tiene más recursos, ¿no? Sí. El que más recursos tiene, pero el que Exacto. menos está gastando. El problema, yo creo que el PERTE chip puede ser un gran ejemplo para decirle a los oyentes del podcast de Objective lo lento que va. Este PERTE tiene una adjudicación de 12.000 millones de euros y apenas se han adjudicado 300 millones. Pero el problema no es solo que se adjudique muy poco dinero, que también, sino que ese dinero que se está adjudicando es para otras cosas. Se está destinando a investigación, se llama cátedras chip, que lo que hacen es darle dinero a las universidades y a las instituciones públicas para que un poco hagan investigación sobre los chips, que me parece que está genial. Pero como hemos dicho anteriormente, el objetivo no era ese. El objetivo era convencer a una gran empresa como Cisco, una gran empresa como incluso los chinos de TSMC, que puedan traer una fábrica de chips de Europa. De hecho, es una carrera bastante dura, porque Alemania también lo quiere intentar y Francia también. De momento, nadie se ha comprometido a hacer una gran fábrica de chips. Para quienes conocen del tema, pues recordar simplemente que las grandes fábricas de chips están en Taiwán. Y Estados Unidos también quiere llevarse su trozo del pastel. Europa de momento está muy lejos y España más lejos todavía. ¿Esos 12.000 millones se gastarán? Pues probablemente no. ¿Se hará la fábrica? Pues probablemente tampoco. Si no se hace antes de junio de 2019, pues no vamos a tener que devolverlo. ¿Cuál es otra, digamos, actualización que tenemos respecto del tema? Pues que esos esfuerzos del gobierno y de algunos países de Europa por intentar que ese plazo se prorrogue, lo cual permitiría tener más tiempo para gastarlo, es cada vez más lejano. O sea, la Comisión Europea ya ha dicho que es muy improbable que se pueda ampliar ese plazo porque no están dadas las condiciones. Y por otro lado... no se justifica. Estos dineros, recordemos que se concedieron en su día por los efectos de la pandemia, con la intención de cambiar un poco la estructura productiva de Europa y reconstruir una Europa, y no están teniendo, al menos en España, y a juzgar por la recesión que ha atravesado también Alemania, igual no están teniendo el desenlace, aunque a lo mejor en Alemania, ya lo hemos contado aquí, pues la ejecución de esos fondos ha sido mejor, pero no da la sensación de que todo este dinero que se está gastando en Europa haya servido para lo que se destinó en su día hace 5 años, 4 años. Claro, y recordemos que ya han pasado 5 años de la pandemia.
que nos parece poco, pero ha sido la mitad de una década. Y como dices tú, los efectos, realmente cuando tú quieres cambiar la estructura productiva de un país, los efectos no son desde luego inmediatos, pero sí que si tú realizas ciertas cosas, puedes notar que lo que estás haciendo ahora pues tenga efecto en un par de años, o en 5 años, o en 10. Pero claro, el problema es que no se está haciendo nada, apenas se están adjudicando los fondos. Entonces, claro, en el caso español, pues puede incluso producirse problemas porque la Comisión Europea analizará los procesos de ejecución que se están produciendo. Publicaba también nuestra compañera Carmen Obregón esta semana que la plataforma COFI, que es la plataforma que se supone que tiene que fiscalizar los fondos, sigue sin estar operativa al 100%, con lo cual, si el dinero no se está entregando, con lo cual no está llegando, si la herramienta que debería fiscalizar cómo se está haciendo esa entrega de fondos tampoco está funcionando, la Unión Europea tampoco quiere que va a extender el plazo, pues tenemos aquí un cóctel peligroso en el cual lo único que podemos esperar es que se haga ese acelerón que todos esperemos en los próximos 19 meses para entregar lo máximo que se pueda. ¿Cuál es el problema? Que al final tenemos que gran parte del crecimiento español, una parte muy importante del crecimiento español de los últimos 2 o 3 años, se ha producido por esa inyección de recursos públicos, muchos de ellos de los fondos europeos. Cuando el plan de transformación y resiliencia deje de estar en funcionamiento, que será el próximo año 2026, pues yo no tengo claro si en 2027 exista ese resorte o esa, digamos, impulso, ¿no? ese brazo productivo o ese dopaje, no quería usar la palabra dopaje, pero en definitiva es un sorte de dopaje, para que la economía siga tirando a partir de ese año, con lo cual las incertidumbres son muchas, las empresas privadas lo saben, y creo que da la impresión de que lo único que no quiere darse cuenta es el gobierno, que sigue insistiendo que la ejecución está muy bien, que la velocidad de crucero sigue manteniéndose y que la economía está espectacular. Es verdad que los datos macro dicen que sí, pero bueno, ahí yo creo que se ha analizado también muchas veces en este periódico. Detrás de ese crecimiento, pues evidentemente no está el consumo privado ni tampoco está la inversión privada, con lo cual tirando demasiado de recursos públicos, yo no sé si eso es sostenible en el tiempo. Y no está, Fernando, además, pues ese fin que tenían estos fondos después de 5 años de, como decíamos, cambiar la estructura productiva del país. Es que España 5 años después sigue siendo líder en turismo. Y el sector, que no está mal. Que no está mal, es genial. Pero debería compensarlo con otras cosas, claro. Pero tampoco el sector turístico ha evolucionado, se ha digitalizado de una manera exponencial. O sea, los cambios tampoco han sido tan significativos con el dinero del que estamos hablando, porque las cifras, hablabas del PERTE chip, de esos 12.000 millones, 300 millones que de momento se han... en el caso del PERTE-B, que es la mitad, son 5.000 de 10.000, o sea que no... En el caso del total, hasta la fecha se han resuelto convocatorias, según cuentas en tu crónica, por apenas 15.233 millones de euros y se han comprometido 21.400. Pero claro, es que el total... Son 42.000 millones que casi. Teníamos, claro, que nos anunciaron, recordarán ustedes, durante la pandemia, hablábamos de unas cifras estratosféricas. Sería una pena, ¿no?, como país, perder todo este dinero por no haber tenido la capacidad suficiente de hacer lo que se tenía que hacer y lo que necesitaba el país para crecer y para evolucionar. Otro de los PERTEs que también suspenden prácticamente todos, pero de los que peor están después del PERTE chip es el del hidrógeno verde, ¿no, Fernando? Exacto, sí, la verdad es que sí. Se supone que, claro, el plan de recuperación está basado en 4 grandes ejes, que son la digitalización, la industria verde o la sostenibilidad, la igualdad territorial y la igualdad, digamos, de género. En este caso, pues el hidrógeno verde era uno de los que estaba más... digamos que uno de los que se tiene grande esperanza, porque tenían destinado 10.700 millones y son repartidos solo 4.600. Y claro, pues eso demuestra que ni siquiera la sostenibilidad, que es uno de los pilares y uno de los ejes de este gobierno como su, leitmotiv de funcionamiento, pues tampoco termina de carburar. Se supone que se querría utilizar a España como un gran eje de lo que es la producción de hidrógeno verde, pero claro, de momento, si no hemos entregado un límite a los recursos, pues poco podemos pensar. De hecho, yo agregaría otro PERTE más, que es el PERTE de la economía de la lengua, en el cual ni siquiera se ha hecho. Es decir, se anunció, se está trabajando en él, pero a día de hoy el dinero, que tiene 725 millones, no se ha movido, está en cero, porque ni siquiera está completo el plan. Es decir, si uno de los 12 PERTEs
bueno, que recordemos también esto, nos lleva, me imagino que los oyentes habréis visto muchísimas veces la palabra PERTE en muchas presentaciones de ministros, en muchas presentaciones del propio presidente de gobierno, anunciando mucho dinero, anunciando muchos recursos, anunciando muchos proyectos, pero claro, al final lo que queda es lo que realmente se ha ejecutado, que es lo que nosotros venimos revelando en nuestro periódico. Decir que efectivamente el dinero no se está entregando, no se está repartiendo, no está llegando a las empresas y en definitiva no se está produciendo, como decías tú, Rocío, ese gran cambio productivo. Me temo, y espero equivocarme, a que eso no se va a producir, porque claro, esperemos que lleguemos, pero si no llegamos, pues al final esos grandes proyectos no se van a concretar, con lo cual no vamos a ver ese cambio productivo que todos esperamos. Cano, te agradezco tu participación en este podcast. Te llamaremos para que nos actualices estos datos que también van a poder leer ustedes en The Objective, porque nuestro compañero va a seguir haciendo ese detalle, ¿no? Ese análisis pormenorizado de cómo va la ejecución. Nos quedan 19 meses, vamos a poner la cuenta atrás y a ver qué se puede conseguir en estos meses. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Rocío. Y gracias también a todos ustedes. Una semana más, ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en nuestra página web en www.theobjective.com y en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.